Hola a todos, hoy nuestra enseñanza es una introducción al libro de Josué. Nos tomó aproximadamente un año con 300 enseñanzas, desde el Génesis hasta el Deuteronomio, y hoy comenzamos con el libro de Josué. El libro de Josué es el primer libro después del Pentateuco. Primero hablaré sobre el esquema del libro de Josué, que tiene un total de 24 capítulos. El esquema del libro de Josué es bastante sencillo. El contenido del libro de Josué se puede dividir en 4 partes. La primera parte abarca desde el capítulo 1 hasta el 5, la segunda parte desde el capítulo 6 hasta el 12, la tercera parte desde el capítulo 13 hasta el 21 y la cuarta parte desde el capítulo 22 hasta el 24. Primero hablemos sobre estas 4 partes del libro de Josué y qué contenido registra cada una de ellas. Los capítulos 1 al 5 hablan de los preparativos para una gran guerra. Los capítulos 6 al 12 hablan del proceso de la guerra. Los capítulos 13 al 21 hablan de Dios ordenando a Josué dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Los capítulos 22 al 24 hablan de la reafirmación del pacto por parte de Josué. Resumiré estas 4 secciones principales con una palabra. La primera parte, del capítulo 1 al 5, es la preparación para esta guerra. Resumo esta preparación con una palabra: atravesar. Aquí se refiere a que los israelitas deben cruzar el río Jordán, ya que antes de esto los israelitas siempre dudaban y no se atrevían a cruzar el Jordán. Desde que los 12 espías trajeron malas noticias, toda la congregación de Israel ofendió a Jehová, porque no se atrevieron a cruzar el Jordán. Ahora, comenzando con el libro de Josué, realmente cruzan el río Jordán y entran en la tierra que fluye leche y miel que Dios les quiere dar. Los capítulos del 1 al 5 son el pasado. Los capítulos del 6 al 12 describen la conquista, obtener la tierra. Del 6 al 12 se trata de obtener esta tierra de manera adecuada. Esta tierra específica es desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas, y hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Por lo tanto, los capítulos del 6 al 12 son donde Dios ordena a Josué llevar al pueblo de Israel a tomar la tierra. En este proceso de tomar la tierra, necesitan eliminar a todos los que se interpongan en su camino y sean enemigos de Jehová. Este es el tema de los capítulos del 6 al 12. El tema de los capítulos del 13 al 21 es repartir la tierra. ¿A quién se reparte la tierra? Se reparte a las 12 tribus de Israel. ¿Para qué se les reparte? Como herencia. Herencia. Esto es la herencia. Esta tierra es la que Dios reparte a sus hijos. Se reparte a los israelitas. Los israelitas son sus hijos. ¿A quién pertenece esta tierra? Pertenece a Jehová. Así que los capítulos del 13 al 21 tratan sobre la herencia. Los capítulos 22 al 24 son sobre la renovación del pacto, y la palabra clave es pacto, por lo que todo el libro de Josué se divide en 4 partes: atravesar, conquistar la tierra, como herencia, y finalmente pacto. Si dividimos la Biblia en secciones, consideraríamos que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio forman una sección. En el concepto judío, ellos llaman a los 5 libros de Moisés el libro de la ley, llaman a los 5 libros de Moisés la Torá. Al terminar de leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, parece que se ha concluido una sección. Los siguientes libros, Josué y Jueces, están conectados y narran cómo los israelitas lucharon y triunfaron en la tierra de Canaán. Sin embargo, en realidad, el libro de Josué está muy estrechamente vinculado con los 5 libros de Moisés. Primero abran la última sección del libro de Josué. Comienzo el sermón de hoy con la última sección del libro de Josué, que abarca los capítulos 22 al 24, donde Josué renueva el pacto con los israelitas.
Veamos el primer versículo del capítulo 24 de Josué, el primer versículo del último del libro de Josué. Nuestro sermón necesita conectar mucho del contexto bíblico para comprender más profundamente la voluntad de Dios. Josué 24:1 dice: Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y convocó a los ancianos, jefes, jueces y oficiales de Israel, y ellos se presentaron ante Dios. ¿Para qué comenzó Josué a convocar a los ancianos y líderes de las tribus de Israel? Para renovar el pacto. ¿Dónde se renueva? En Siquem. ¿Qué lugar es Siquem? Vamos a Génesis 12. En Génesis 12, Jehová apenas comienza a llamar a Abraham. Después de que Dios llama a Abraham en Génesis 12, en el versículo 6 dice: y Abraham pasó por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. En este momento, Jehová se le aparece a Abraham. Esta es la primera vez que Abraham deja su tierra, su parentela y la casa de su padre. Después de salir de Harán, Jehová se le aparece a Abraham por primera vez en Siquem. ¿Qué le dijo Jehová a Abraham después de aparecerse en Siquem? Jehová dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Así que si vas a dividir la Biblia en secciones desde lo que ya he mencionado, comenzando con el Génesis, se divide en dos grandes secciones. La primera es desde el capítulo 1 hasta el 11 de Génesis, y la segunda es desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 24 de Josué, comenzando y terminando en Siquem. Desde Siquem hasta Siquem, desde Abraham hasta Josué, desde el pacto que Dios hizo con Abraham hasta la reafirmación y cumplimiento de este pacto al final del libro de Josué, después de que termina el libro de Josué. Dios guía a su pueblo a heredar toda la tierra de Canaán. Por lo tanto, la Biblia es un todo, y la voluntad de Dios nunca tiene interrupciones en el medio. Bien, este es un resumen sobre el esquema de Josué. No es una estructura cruzada, sino progresiva, porque es una serie de eventos continuos. Por lo tanto, debes ir a heredar la tierra y en ese lugar, en el nuevo lugar que has heredado, hacer un pacto nuevamente con Jehová. ¿Entienden? Esto es una sola cosa. Este esquema está claro. El libro de Josué, capítulo 24, se divide en 4 grandes secciones: cruzando, heredando la tierra, poseyendo, haciendo un pacto, que son las etapas del mismo asunto. El pasaje de la predicación de hoy es Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Hermano Gubó, por favor, léelo. Está bien. Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, os lo he dado, como lo prometí a Moisés. Desde el desierto y este Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas y hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Durante todos los días de tu vida nadie podrá hacerte frente. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré dar a sus padres. Solo sé fuerte y muy valiente, cuidando de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Medita en él día y noche, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No te lo he mandado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará siempre contigo donde quiera que vayas.
Gracias al Señor, gracias al hermano Gubo. Hemos leído Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9, que es el texto del sermón de hoy. Bien, en la primera parte les hablé del esquema de los 24 capítulos del libro de Josué, y ahora voy a dedicar un tiempo más breve a repasar el significado del texto de Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Aunque los versículos del 1 al 9 son muy breves, básicamente constituyen el tema de todo el libro de Josué, y los acontecimientos posteriores se basan fundamentalmente en esto, tomando la palabra de Jehová como premisa. El siervo de Jehová, Moisés, ha fallecido. Moisés murió en la montaña y no entró en la tierra de Canaán. Al final del Deuteronomio hicimos un resumen de la vida de Moisés. ¿Quién era Moisés? Era un hombre de Dios. ¿Quién era Moisés? Era realmente el siervo de Jehová. Los siervos de Jehová pueden morir. Moisés podía morir. Murió allí sin cruzar el río Jordán. Pero la voluntad de Jehová no se detiene. Por lo tanto, cuando el siervo de Jehová, Moisés, murió, Jehová habló a Josué. La palabra en sí, en el contexto bíblico, se usa comúnmente para referirse a cuando Jehová habla a sus siervos. Habló significa ordenar, habló significa revelar, habló significa instruir, habló significa prometer. ¿A quién habló Jehová? ¿Cuál es la identidad de Josué? Él es el ayudante de Moisés, el hijo de Nun. Ser el hijo de Nun indica quién es su padre, dónde nació y a qué tribu pertenece. Como ayudante de Moisés, esto indica cuál es el rol de Josué entre el pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios comenzó a hablar al ayudante de Moisés, Josué, hijo de Nun, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Se enfatiza nuevamente: ¿quién es Moisés? Es mi siervo. Pero mi siervo Moisés ahora ha muerto. Sin embargo, ahora tú debes levantarte. Reitero, los siervos de Dios son uno tras otro. Hoy Dios usa a esta persona, mañana Dios usa a otra persona para cumplir su voluntad. O bien obedeces su voluntad para actuar. Si no obedeces su voluntad para actuar, Él igualmente levantará a otras personas para hacerlo. Pero la voluntad de Dios nunca quedará sin cumplirse. Por lo tanto, Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú debes levantarte. Debes pasar de ser el ayudante de Moisés, hijo de Nun, a ser el siervo de Jehová. Ahora te he elegido, ahora te he llamado, ahora te ordeno. ¿Qué debes hacer? Debes levantarte. ¿Cuál es el antónimo de levantarse? ¿Es acostarse a dormir? Nuestro estado espiritual es como estar dormido, como Jonás, acostado en la bodega, y aunque se levantó la tormenta, no se movió, no quiso responder al mandato de Dios. Pero ahora Dios le ordena a Josué que se levante y cruce el río Jordán con todo el pueblo. Debéis cruzar y luego ir a la tierra que voy a dar a Israel. Allí, todo lugar que pise la planta de vuestros pies, os lo he dado, tal como prometía Moisés. Aquí hay 4 palabras clave. Dios le dijo a Josué: debes cruzar el río Jordán y entrar en el lugar que te voy a mostrar. Todo lugar que pise la planta de tus pies. Os lo daré tal como prometí a Moisés. ¿A quién se le prometió? Se le prometió a Moisés para vosotros. Marquen esto. ¿Por qué se dice así? Lo explicaré más adelante. Luego, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas y hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Todos los días de tu vida, sin duda, nadie podrá hacerte frente. Durante todos los días de tu vida, nadie podrá hacerte frente, porque Dios está contigo, así como nadie puede estar de pie ante Dios. Por eso Josué también es llamado hombre de Dios, también es llamado siervo de Jehová. En el Antiguo Testamento, Moisés es llamado hombre de Dios y siervo de Jehová. En el Nuevo Testamento, todos los que pertenecen a Jesucristo son santos y siervos de Jesucristo. El significado es el mismo.
Por lo tanto, nadie podía hacer frente a Moisés, porque Moisés representaba, sin duda alguna, a Jehová. Nadie podía hacer frente a Josué, porque Josué representaba a Jehová. De la misma manera, nadie puede hacer frente a ustedes, porque ustedes representan a Cristo. Sin embargo, la iglesia ha perdido autoridad y poder. Solo representas a tu iglesia, familia, hijos, y no a Cristo al hablar al mundo. No te has convertido en un apóstol de Cristo. ¿Qué es un apóstol? Es un testigo de Cristo, es un mensajero de Cristo. Por lo tanto, nadie podrá hacerte frente. Esta frase no significa que Josué ganaría todas las batallas en la guerra, sino que nadie podría hacer frente a Josué, porque él fue elegido y dotado de autoridad por Jehová. Él fue enviado por mandato de Jehová para conquistar la tierra de Canaán, por lo que nadie podría hacerle frente. Por lo tanto, luego se dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Debes ser fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré dar a sus antepasados. ¿Ves la diferencia entre el versículo 6 y el versículo 3? En el versículo 3 se dice, yo os he dado todo lugar que pise la planta de vuestro pie, tal como prometía Moisés. En el versículo 6 se dice, la tierra que juré dar a sus antepasados. ¿Qué se dice? Por favor, presten realmente atención al contenido aquí detalladamente y con cuidado, porque la diferencia es extremadamente evidente. Si no puedes notarlo, significa que no estás leyendo la Biblia con atención, porque es muy claro. El versículo 3 y el versículo 6 son un contraste. Además, lo que se dice en el versículo 3 y en el versículo 6 es diferente y hay un significado profundo aquí. Versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré dar a sus padres. Solo sé fuerte y muy valiente, cumpliendo la ley de Moisés. No te desvíes de ella, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Medita en él día y noche, para hacer conforme a lo escrito. Así todo te saldrá bien. Versículo 9. ¿No te lo he mandado yo? Reiterando, sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque donde quiera que vayas, el Señor tu Dios estará contigo. En este segmento puedes ver muy claramente la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave de los versículos 1 al 9? La palabra clave es fuerte y valiente. Esto es lo que el Señor ordenó a Josué 3 veces, repetidamente. Sé fuerte y valiente. El tema del sermón de hoy es sé fuerte y valiente. Bien, veamos por qué Dios le ordenó a Josué ser fuerte y valiente. En otras palabras, ¿por qué puede Josué ser fuerte y valiente? Quizás en las iglesias tradicionales, cuando se habla de que Dios le dijo a Josué, sé fuerte y valiente, en realidad el sermón estaría casi por terminar, ya casi definitivamente. Si siguiera el estilo de predicación de las iglesias a las que ustedes asisten, en este momento podría cerrar la Biblia porque ya habría terminado. Lo que sigue es la aplicación. Luego podría decirte que cuando enfrentes muchas dificultades en la vida, muchas desgracias, muchas tentaciones, debes ser fuerte y valiente. Esto es lo que muchos pastores predican hoy en día y lo que dicen no tiene nada que ver con la Biblia. Por lo tanto, quiero que se concentren en los versículos del 1 al 9 y a través de estos versículos encuentren las 3 razones por las cuales Josué puede y debe ser fuerte y valiente. Estas 3 razones están en el texto. Nuestra comprensión de la Biblia no puede separarse del texto. De lo contrario, simplemente no creerías que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuáles son las razones por las que Josué puede y debe ser fuerte y valiente? La primera es por la experiencia. Por la experiencia pasada de Josué. ¿Saben qué ha experimentado Josué? ¿Acaso Josué fue esclavo del faraón en Egipto? Sí, sin lugar a dudas, absolutamente, definitivamente lo fue. Entre los israelitas actuales, no hay muchos que hayan sido esclavos en Egipto.
porque la generación anterior pereció en el desierto y Moisés y Aarón murieron. Josué fue esclavo en Egipto, no sabemos cuánto tiempo fue esclavo, pero cuando Josué era esclavo en Egipto, ciertamente no era un niño, era un adulto. Él fue esclavo y luego fue testigo presencial. Vio con sus propios ojos y experimentó cómo Dios, con mano poderosa, golpeó toda la tierra de Egipto y al faraón egipcio con las 10 plagas para liberar a los israelitas. Josué fue esclavo en Egipto. Josué vio con sus propios ojos las 10 plagas. Josué probó con su propia boca el sabor del cordero pascual. Josué cruzó el Mar Rojo. Él entró en el Mar Rojo, caminó por tierra seca. Al cruzar el Mar Rojo, al mirar atrás, vio cómo el mar ahogó al faraón. Debéis entender que la fe cristiana nunca puede ser un castillo en el aire. La fe cristiana debe ser una experiencia real y tangible. No debemos simplemente igualar nuestra fe a algunos conocimientos en la mente, ni hablar de visiones y sueños, sensaciones místicas. La verdadera fe es una experiencia real. Por lo tanto, cuando Dios instruyó a Josué, en la mente de Josué podía recordar todo esto. Todo esto fue su experiencia real. Él fue esclavo en Egipto, soportó el látigo del faraón. Él vio a Dios matar al primogénito del faraón. Él cruzó el Mar Rojo, atravesó el desierto, comió maná y bebió agua de la roca. ¿Verdad? Todo esto fue lo que Josué experimentó como uno de los 2 millones de descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Josué tuvo experiencias especiales. Quizás antes al leer sin sonido. Se escucha. Se escucha. Debería estar bien. Ay, ¿por qué de repente no había sonido? No lo sé. Está bien, no te preocupes por eso. Bien, estaba hablando de Josué. Antes, Josué como esclavo en Egipto. Cómo vio la mano poderosa de Dios extendida para salvar a su pueblo. Cómo Josué cruzó el Mar Rojo y caminó por el desierto. Estas son experiencias que otros también vivieron. Pero Josué tuvo experiencias muy especiales. Hay 2 cosas. Porque no se mencionan específicamente. Cuando leías el Éxodo antes, no te habrías dado cuenta. En Éxodo capítulo 24, Dios le ordena a Moisés que suba hacia él. ¿Para recibir qué? Para recibir las tablas de la ley, para recibir las leyes que quiero que este pueblo obedezca. En ese momento, Aarón no podía subir al monte de Dios. Los 70 ancianos de Israel no podían subir al monte de Dios, pero una persona podía acompañar a Moisés al monte de Dios. Esa persona era Josué. En otras palabras, cuando Moisés estaba en la cima del monte Sinaí durante 40 días recibiendo la ley de Dios, había una persona con él, y esa persona era Josué. ¿Sabes por qué? Este es un principio bíblico. El testimonio debe ser de 2 o más personas. Josué estaba en la cima del monte Sinaí como testigo. ¿Testigo de qué? Testigo de que la ley fue escrita por Dios y no por Moisés. Ustedes pueden ver también Éxodo 24:13. Aarón no subió al monte de Dios, pero Dios ordenó a Moisés que llevara a Josué con él. Así que Josué tuvo una experiencia especial. ¿Qué experiencia? Que él recibió la ley junto con Moisés en el monte Sinaí. Él y Moisés vieron con sus propios ojos que la ley en las tablas de piedra fue escrita por Dios mismo.
Esta es la primera experiencia especial que se menciona en el contexto de nuestra discusión. Además, hay una segunda experiencia que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Este pasaje es muy significativo y pueden verlo ustedes mismos en sus propias Biblias para entender mejor el contexto y la importancia de este evento en la narrativa general. Esto ocurrió antes de completar el tabernáculo. Había un tabernáculo temporal en el campamento de Israel. Moisés también recibía las instrucciones de Dios en este tabernáculo temporal delante de Jehová. En Éxodo 33:11 se menciona claramente que Josué era el encargado de cuidar el tabernáculo. Era el encargado de cuidar este tabernáculo temporal, ya que los sacerdotes no habían sido consagrados y el tabernáculo no había sido construido. Estos son los lugares donde Josué trabajó como ayudante de Moisés, colaborando con él. Por supuesto, lo más importante es que experimentó Josué. Él fue uno de los 12 espías. ¿Verdad? Él fue uno de los 12 espías. Entró personalmente en la tierra de Canaán y vio a los anaseos. Los vio como gigantes, mientras que nosotros parecíamos saltamontes. Pero al regresar, superó esta prueba y declaró que ciertamente venceríamos. Te pregunto, ¿por qué Josué debía ser fuerte y valiente? La primera razón es su experiencia, ¿entiendes? Si no tienes este tipo de experiencia en Cristo, no hables de ser fuerte y valiente. No tienes fortaleza, ni tendrás valentía, y aunque la tengas, provendrá de la carne humana. Así que una de las razones por las que era fuerte y valiente es su experiencia. También debido a su experiencia, mantenía las promesas del Señor. Así que se dieron cuenta de que mencioné una gran diferencia entre el versículo 3 y el versículo 6 en la interpretación del texto. Dios le dijo a Josué: todo lugar que pise la planta de vuestro pie os lo he dado, tal como prometía Moisés. ¿Qué es esto? Este es el pacto de Moisés. El versículo 6 dice: porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré dar a sus padres. ¿Qué es esto? Este es el pacto de Abraham. Acabamos de leer el capítulo 12 de Génesis, donde Dios hizo un pacto con Abraham por primera vez. Quienes leyeron desde Génesis hasta ahora pueden identificar cuál es el núcleo del pacto de Abraham. ¿Cuál es el núcleo de la promesa del pacto de Abraham? ¿Qué promete el pacto de Abraham? Es esencialmente la promesa del reino, ¿verdad? El pacto de Abraham es la promesa del reino. Reyes saldrán de ti, heredarás la tierra, y tus descendientes serán como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. El reino necesita tener un rey, tierra y descendientes. Entonces, ¿cuál es el núcleo del pacto de Moisés? Es la ley. Bien, ahora estas cuatro cosas: rey, tierra, descendientes más la ley. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Rey, tierra, descendientes más la ley. ¿Qué es? Es el reino de Dios. ¿Cuál es la definición del reino de Dios? Es Dios como rey guiando a su pueblo en la tierra de Dios, usando los mandamientos y leyes de Dios para administrarlos y gobernarlos para que sean bendecidos, el reino de Dios. ¿Entiendes? Ahora sabes la conexión entre el pacto de Abraham y el pacto de Moisés. Entonces, ¿en qué contexto se encuentra Josué ahora? Josué se encuentra en el contexto de la promesa de Dios a Abraham y el pacto de Moisés para guiar al pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra de Canaán. Por eso, esta es la primera razón por la que debe ser fuerte y valiente. Lo que acabo de mencionar es la primera razón por la que Josué debe ser fuerte y valiente. Su experiencia, porque mantiene la promesa del pacto sagrado. Continuemos. Volviendo al texto, en el capítulo 1, versículo 7 del libro de Josué, dice: solo sé fuerte y muy valiente. ¿En qué te basas para ser fuerte y valiente? ¿Es porque tú, Josué, eres inmensamente fuerte? ¿Es porque eres muy astuto? ¿En qué te basas para ser fuerte y valiente? ¿Es porque tus soldados son poderosos y bien equipados? No, es porque debes cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda,
para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer conforme a todo lo que está escrito. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué Josué puede ser fuerte y valiente? La razón es muy simple, la ley está en su corazón. Él puede seguir la ley y también debe seguirla, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Ahí es donde reside su fuerza, ¿entiendes? Ahí es donde reside la fuerza central del pueblo de Israel, que está en los estatutos y decretos que Jehová les dio. Y les ordenó que no se desviaran ni a la derecha ni a la izquierda en este asunto. Josué, y como líder, como el pastor que Jehová levantó en ese momento para reemplazar a Moisés y guiar al pueblo de Israel. Él es el líder y necesita seguir la ley de Jehová sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. A continuación, el tercer punto es versículo 5 y el versículo 9. ¿De qué hablan? ¿Por qué puede Josué ser fuerte y valiente? Porque como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Por eso el versículo 9 dice, debes ser fuerte y valiente. No temas, no te asustes, no temas a esos enemigos. No te asustes, incluso si el pueblo de Israel es rebelde y no te escucha, porque donde quiera que vayas, el Señor tu Dios estará contigo. Bien, ¿qué significa estar contigo? En Josué capítulo 1, versículo 5, dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué sientes en tu corazón cuando piensas profundamente, cuando lees, no te dejaré ni te abandonaré, en estas palabras tan significativas? ¿Qué piensas en tu corazón? ¿Qué piensas en tu corazón? ¿Piensas en las palabras que tus padres te dijeron? Hijo, siempre te amaremos, no importa cómo seas, te amaremos, no te dejaremos ni te abandonaremos. ¿En qué piensas? ¿Piensas en los votos de tu esposo en la boda? No te dejaré ni te abandonaré hasta que la muerte nos separe. Pero es solo que realmente, de alguna manera, no te dejarán. ¿Sabes qué significa no dejar ni abandonar? Cuando Dios dice, yo estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré, Dios le está diciendo a Josué que sin duda, ciertamente, lo guiará y lo controlará. Muchas veces cuando lees que Dios está contigo, es fácil caer en una sensación de misticismo. Especialmente muchas mujeres sienten como si Dios las abrazara. Estos son sentimientos erróneos. Estos son centrados en ser humano. Lo que Dios quiere decir con esta frase es que donde quiera que vayas, estaré contigo, te guiaré y te controlaré. Si te desvías a la izquierda, te corregiré de nuevo al camino correcto. Si te desvías a la derecha, también te disciplinaré hasta que regreses al camino correcto, aunque sea con moretones. Esto es lo que significa que Dios estará con nosotros. En nuestra experiencia diaria, acabo de dar el ejemplo del amor de los padres hacia sus hijos, porque siempre hablan de amor incondicional hacia los niños. Sin importar lo que hagas, te amaré. Por eso no te abandonaré, no te dejaré. Desde cierto punto de vista, esto es correcto. Es como cuando un esposo se casa con una esposa, seguramente sin importar si son ricos o pobres, en salud o enfermedad. No te abandonaremos ni te dejaremos. Siempre estaremos contigo, asegurándonos de que sientas nuestro apoyo constante. En cada paso del camino, nuestra presencia será una fuente. Padres no solo no pueden dejar hijos, sino que también deben guiar a sus hijos por el camino correcto. El esposo. Te pregunto, basándome en toda tu experiencia de vida, especialmente durante esos años formativos de la infancia, ¿hubo alguna vez un día que recuerdes claramente? ¿Un día que se haya quedado grabado en tu memoria por alguna razón especial o significativa? En un momento crucial en que la autoridad más importante de tu vida, que es tu padre,
te miró a los ojos y te dijo que en esta vida debes ir por el buen camino. No te desvíes izquierda o derecha. Él seguramente te guiará hasta que seas adulto. No te abandonará ni te dejará. Seguramente te guiará con la palabra de Dios. Pero ahora, en la mayoría de las familias no hay un padre así. Porque el padre es solo una máquina de hacer dinero. Solo le dice a los hijos, papá trabaja tan duro para ganar más dinero, para comprarte lo que más te gusta comer, para comprarte lo que más te gusta jugar. Esta es la falta del padre. Esta es la falta de orden en la familia. Pero aquí Dios le dice a Josué, no te abandonaré ni te dejaré. Seguramente te guiaré por el camino correcto. Este es el significado de lo que Dios le dijo a Josué. Yo estaré contigo. Josué debe ser fuerte y valiente. Por estas 3 razones: su experiencia, las promesas que sostiene, la ley que debe obedecer y la presencia constante de Dios con él. Así que cuando Josué cruzó el río Jordán para entrar en Canaán, él todavía sabía que Dios estaba con él. Dios ciertamente me guiará. Josué, desde su propia perspectiva, necesitaba obedecer y seguir la guía de Dios. Él también sabía que si se desviaba, Dios ciertamente lo disciplinaría. Bien, entonces Dios ordenó a Josué diciéndole que fuera fuerte y valiente. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es lo que se mencionó antes. Nadie podrá resistir delante de ti. El resultado es que todo lugar que pise la planta de tu pie, te lo daré. Ese es el resultado. Josué fue usado por Dios, siempre cumpliendo con su deber, hasta la muerte. El final del libro de Josué es: Josué, siervo de Jehová, murió. Jehová ciertamente levantará a otras personas para guiar a su pueblo. Bien, esto es lo que les he hablado hoy, que Josué debía ser fuerte y valiente. Pero termina aquí. Hasta aquí podría cerrar la Biblia de inmediato y decir, ahora hablemos de sus vidas. ¿Cómo pueden ser fuertes en la enfermedad? ¿Cómo ser valiente en medio de la adversidad? ¿Cómo no tener miedo en la persecución? No podemos detenernos aquí. ¿Por qué? Porque debes pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Necesitas entender qué significa ser fuerte y valiente como pueblo de Jesucristo. Efesios capítulo 3, debes abrir la Biblia aquí, es un pasaje importante. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Efesios se divide en 2 partes, Caps 1 al 3 y Caps 4 al 6. Caps 4 al 6, Pablo habla sobre aplicar el Evangelio, mientras que Caps 1 al 3, Pablo expone verdades. Y la última sección del Cap 3, versículos 14 al 21, es el resumen final de Pablo sobre las verdades que ha expuesto, su última oración. Este pasaje es un versículo central muy importante en Efesios. Es el centro de la estructura en cruz. ¿Qué dice Pablo? Por esta razón me arrodillo ante el Padre en oración. Pablo quiere orar por los hermanos y hermanas, por los hermanos y hermanas de Éfeso, por el pueblo en Cristo que vea esta carta. ¿Qué ora Pablo? Él dice, por esta razón me arrodillo ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Luego Pablo va a comenzar a suplicar. ¿Qué suplica Pablo? Primero voy a leer del versículo 16 al 21. Que Él, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.
Esto está en las epístolas de Pablo, en las cartas del Nuevo Testamento. Es una de las oraciones más importantes. ¿Qué es lo que pide Pablo? Pablo también pide que la fuerza en sus corazones se fortalezca. Este significado es el mismo que el del libro de Josué que se habló hoy. Pablo ruega que se fortalezcan. Pero les pregunto, en esta oración de Pablo, ¿cuál es la razón por la que debemos fortalecernos? La razón por la que Josué, en el libro de Josué, debe fortalecerse es por la experiencia de Josué. Entonces, ¿qué experimentó Josué? En Egipto como esclavo, experimentó cruzar el Mar Rojo, entrar en el desierto, subir al monte para recibir la ley. ¿Qué experimentó Josué? Fue probado por Dios y se mantuvo firme. ¿Qué hemos experimentado? ¿Por qué Josué debe ser fuerte y valiente? Porque mantiene el pacto de promesa. ¿Cuál? Desde Abraham hasta Moisés. ¿Qué pacto mantenemos nosotros? ¿Por qué Josué debe ser fuerte y valiente? Porque debe seguir la ley de Jehová, sin desviarse. Así Dios hará que todo le salga bien. La razón por la que Josué debe ser fuerte y valiente es porque Dios estará con él en todo momento. No lo abandonará ni lo dejará. Lo guiará y controlará. Entonces, ¿cómo está Dios con nosotros? ¿Por qué es importante el pasaje que estoy leyendo ahora? Porque básicamente es el núcleo de nuestra fe. Por favor, concéntrense en este pasaje de los versículos 16 al 17 del capítulo 3. Hermanos y hermanas, pueden memorizarlo de manera más efectiva. Memorizar las escrituras no es porque las escrituras tengan algún poder especial. No las traten como un tipo de conjuro para obtener ayuda en cualquier momento. Memorizar las escrituras puede ayudarnos a meditar frecuentemente en el significado de estos pasajes. Entre los versículos 16 y 17 se menciona para que seáis fortalecidos en vuestro interior. ¿Te has dado cuenta de cuál es la diferencia con el mandato anterior a Josué de ser fuerte? Les daré 30 segundos para ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿No lo pueden ver? Antes en el libro de Josué, Dios dijo, sé fuerte y valiente. ¿Y qué dice aquí? Para que seáis fortalecidos en vuestro interior. Significan lo mismo. Antes Dios le ordenó a Josué que debía ser fuerte. Eso es un mandato que debes cumplir. Pero ¿qué es aquí? Aquí no solo es un mandato, aquí se enfatiza que Dios quiere fortalecer la fuerza en tu interior y no que te fortalezcas por ti mismo, sino que Dios quiere fortalecer la fuerza en tu interior. Esta es una diferencia muy significativa y notable. Entonces, ¿cuál es la razón por la que nuestra fuerza interior puede fortalecerse? ¿Sobre qué base se construye? Bien, esta parte es muy importante. ¿Qué dice al principio del versículo 16? Le pido a él. ¿A quién se refiere este él? ¿Es Jesucristo? No, es nuestro Padre Celestial. Le pido al Padre que conforme a la riqueza de su gloria, a través de su Espíritu. Le pido al Padre que conforme a la riqueza de su gloria, según la voluntad de la riqueza de su gloria, a través del Espíritu Santo, fortalezca la fuerza en tu interior. Pero en la segunda parte del versículo 17 dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Por eso esta parte es muy valiosa. Ahora, si reordeno la estructura de las frases de los versículos 16 y la primera parte del 17, será más claro de qué está hablando. Está diciendo que Pablo le pide al Padre, conforme a la riqueza de su gloria, a través de su Espíritu, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones y así fortalezca la fuerza en vuestro interior.
¿Lo entiendes? El Padre, debido a la riqueza de su gloria, es decir, por la voluntad de la gloria de su justicia y bondad, para su gloria, a través de la obra del Espíritu Santo, permite que su Hijo Cristo, a través de la fe que nos ha dado, habite en nuestros corazones. Luego fortalece el poder en nuestros corazones. En otras palabras, aquí lo que Pablo enfatiza es diferente de lo que se dijo antes a Josué. Antes, Dios Jehová ordenó a Josué que fuera fuerte. Aquí Pablo recuerda a los hermanos y hermanas de Éfeso: si estáis realmente en Cristo, si Cristo habita en vosotros por vuestra fe, ciertamente os fortaleceréis. Vuestros corazones se fortalecerán. Y la base de este fortalecimiento es que Cristo habita en vuestros corazones por vuestra fe. La base para que vuestros corazones se fortalezcan es la obra del Espíritu Santo en vosotros, que os ha unido a Cristo. Podéis fortalecer vuestros corazones porque estáis unidos a Cristo, porque habéis muerto y resucitado con Cristo. Puedes entender el significado de la orden de Dios a Josué en el primer capítulo de Josué, de ser fuerte y valiente, como no tener miedo, no alarmarse, no acobardarse, no sentir frustración, no retroceder. Pero aquí no se trata de eso. Aquí, fortalecerse no se refiere en absoluto a ser valiente. Aquí no se trata de ser audaz. Pablo aquí está resumiendo el poder del Evangelio a los hermanos y hermanas de la iglesia de Éfeso. Debido al poder del Evangelio, debido a la voluntad gloriosa del Padre, según la obra del Espíritu Santo, ustedes que estaban muertos en delitos y pecados, ahora han sido vivificados juntamente con Cristo. Jesucristo, debido a la gracia de Dios, nos ha dado la fe de manera abundante. Ya habita en nuestros corazones. Entonces debes fortalecerte. Les pregunto, ¿cuál es el antónimo de fuerte? Muy bien, el antónimo de fuerte en el Nuevo Testamento es débil. ¿A qué se refiere la debilidad? Cuando hablé la primera carta a los Corintios, les di la definición de debilidad. En la Biblia, debilidad, traducido, significa tener una enfermedad en el cuerpo. Es debido a alguna enfermedad que no se pueden hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si tengo una pierna coja, no puedo caminar. Si estoy ciego, no puedo ver. Esto se llama debilidad y su antónimo es fortaleza. Debilidad significa no poder hacer algo, mientras que fortaleza significa poder hacer algo, poder actuar. Así que, por favor, díganme, aquí la fortaleza no se refiere a ser valiente. ¿A qué se refiere? Miren las escrituras. Aquí la fortaleza no se refiere a ser valiente. ¿A qué se refiere? No se refiere a que cuando enfrenten a los enemigos no tiemblen de miedo. ¿A qué se refiere entonces? Miren el contexto. ¿Ya hemos terminado con el versículo 16? No. Es para que Cristo por la fe verdaderamente habite en sus corazones y que su amor tenga raíces y fundamento. ¿Qué significa ser fuerte? Es que de alguna manera puedas, según el amor de Cristo, vivir con este tipo de amor que tiene raíces y fundamento. ¿Por qué el amor de Cristo tiene fundamento en ti? Porque ya estás en Cristo. ¿Y cuál es la característica del amor de Cristo? Vean los versículos 18 y 19. ¿Cuál es la característica del amor de Cristo? ¿Cuál es la característica del amor de Cristo? ¿Es ancho, largo, alto y profundo? ¿Cuál es la característica del amor de Cristo? ¿Es más allá de lo que se puede medir? El significado del amor de Cristo, ancho, largo, alto y profundo, es el estándar de ese amor. El grado de amor es algo que no podemos imaginar completamente.
¿Qué significa que el amor de Cristo es más allá de lo que se puede medir? No solo el estándar y el grado de amor superan nuestra imaginación, sino que también el propósito de ese amor no es algo que puedas concebir. Esto se llama tener fundamento. Esto se llama fortalecer la fuerza interior. En otras palabras, el antónimo de fuerte es débil, y ser débil significa que no puedes amar. Estás enfermo. ¿De qué enfermedad? De la enfermedad de no poder amar. ¿Por qué no puedes amar? Porque no tienes relación con Cristo. Porque no tienes relación con Cristo. No puedes amar. No puedes entender ni experimentar el amor de Cristo. Y mucho menos vivir el amor de Cristo. Porque en tu corazón eres débil. Esta debilidad en el corazón es como lo que mencioné antes. Tu pierna está rota, por lo que no puedes caminar. Si la pierna no se repara, no puedes caminar. Si los ojos están ciegos, si no se abren, no puedes ver. Si los oídos están sordos, si no se abren, no puedes escuchar. Por eso Pablo dice, ¿dónde está el misterio? El misterio es que el Padre, según la riqueza de su gloria, a través de su Espíritu, hace que Cristo habite en sus corazones por la fe. Bien, hemos hecho un buen trabajo hasta ahora, pero aún no hemos terminado. Hay más tareas que completar y debemos seguir adelante para finalizar todo correctamente. Aparte del Padre Nuestro, además de la muy significativa oración de Jesús en Juan 17, la más importante debería ser esta oración en la carta a los Efesios. Lo que acabamos de hablar es sobre ser fuertes y valientes en el corazón. Y la manifestación de la fortaleza del corazón es que tu amor debe tener fundamento. Para vivir el amor de Cristo en una generación como esta, debes vivir una vida normal entre personas que son ciegas y cojas. Pero, ¿es el amor el objetivo?